Jornada de incertidumbre en el Tribunal Supremo Electoral a un día de que concluya el periodo electoral. No se despeja la duda sobre la ampliación del proceso que evitaría la suspensión de Semilla. Tras levantarse sanción del gobierno de los Estados Unidos, la firma que opera la extracción de níquel en el Estorizabal anuncia su reapertura. Aunque se esperaba una devastación superior a su ingreso por El Salvador, la tormenta Pilar toma distancia de la región, pero las lluvias seguirán afectando el territorio nacional. Incendio destruye un edificio de 4 niveles en la zona 1 de la capital. Miles de productos navideños en cenizas por un siniestro que duró más de 12 horas. Aunque todos somos iguales ante la muerte, la última factura tiene valores distintos dependiendo de dónde y cómo se quiera dejar este mundo. Este es el relato de nuestro reporte especial. Principal sospechoso por la brutal muerte de Yajaira Hu se defiende en el juicio en su contra. Asegura que tras una noche con ella nunca supo qué pasó. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por a esta hora sintonizar la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos mucha información que es importante conocer, especialmente iniciando la semana, así es que vamos directamente a ella, porque a pocas horas de que culmine el periodo electoral, este 31 de octubre, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron para analizar la posibilidad de una ampliación del mismo. Sin embargo, aún no hay consensos. 12 horas estuvieron en pleno los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para evaluar la posible ampliación del proceso electoral hasta el 14 de enero del año próximo. Sin embargo, culminaron su sesión sin ningún pronunciamiento. Fue una semana después de los allanamientos efectuados por el Ministerio Público en la sede del TSE, cuando la entonces magistrada presidenta Irma Palencia anunció que podrían prolongar el proceso electoral que está previsto su finalización este martes 31 de octubre. El TSE recibió 2 solicitudes escritas para que la extensión cobrara efecto. La primera la hizo los 48 cantones de Totonicapán y la segunda la organización denominada Alianza por las Reformas. A estas peticiones se le sumó un pronunciamiento efectuado por varios fiscales de partidos políticos y otras peticiones verbales realizadas por distintas agrupaciones. El jueves 26 de octubre, luego de la toma de posesión de la nueva magistrada presidenta Blanca Alfaro, los togados informaron que aún no habían decidido, mientras que el tiempo seguía corriendo. Esta tarde, mientras los magistrados estaban en pleno, el cardenal Álvaro Ramazzini acudió al tribunal. Habíamos solicitado el que se prorrogara el plazo, pero nos dieron explicaciones y también nos dijeron que mañana va a haber una declaración pública de ellos a las 8. El hecho de no reconocer la voluntad popular, la historia lo demuestra, ha traído siempre consecuencias de una conflictividad social muy grande y nadie de nosotros quiere que exista esa conflictividad. Entonces, la preocupación nuestra como conferencia episcopal es que realmente respetemos los principios que están en la base de una verdadera democracia. Al terminar su visita, Ramazzini se dirigió a la mesa en la que aún permanecen intactas las cajas y actas que fueron secuestradas durante los allanamientos del 30 de septiembre y aseguró que fue un atentado a la democracia. Una fuente del TSE confirmó que el pronunciamiento oficial se hará este martes. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y a un día de que se podría finalizar el proceso electoral en Guatemala, el embajador de Estados Unidos conversó con un equipo de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. En la entrevista expresó sus impresiones acerca de las elecciones y resaltó el papel protagónico de la ciudadanía. La diplomacia estadounidense reitera por medio de su embajador Patrick Ventrell su preocupación acerca del actual proceso electoral. Asimismo, denunció que existen intentos por socavar la democracia y señaló que hay una excesiva judicialización. Para los jueces, fiscales,
congresistas, otras personas que pueden tener importancia en estos momentos tan claves en la transición de poder, ellos sí deberían estar pensando en eso, en el momento histórico, y espero que cada vez se dan más cuenta que deberían estar al lado correcto de la historia, que es apoyar la transición pacífica al poder, al presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karine Herrera. Pese a las diferentes acciones efectuadas por parte de las autoridades del Ministerio Público, incluido el allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral y el secuestro de las cajas con contenido electoral el pasado 30 de septiembre, reconoció con optimismo la participación ciudadana en las elecciones. Si hay gente de verdad que empieza a creer que es algo de extranjeros o otros que están causando protestas en Guatemala, eso sí es lo más falso. Hay que ser honesto con uno mismo, que hay protestas grandes aquí y las razones por qué la gente del pueblo de Guatemala se están expresando en estas formas de protestas. Finalmente, Ventrell señaló que el objetivo de las acciones legales es debilitar a las autoridades electas. Lo que es preocupante es que en vez de pasar todo nuestro tiempo trabajando para preparar a trabajar con un nuevo gobierno, ellos están teniendo que pasar una gran cantidad de tiempo en luchas legales que no tienen nada que ver y no deberían estar pasando. Entonces, eso sí nos preocupa. No solo que está violentando al sistema democrático, pero también está hecho para debilitar las nuevas autoridades en su planeación para el próximo gobierno. Así que Con información de Sergio Morales e imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, y más noticias. Este lunes, pobladores de 9 municipios del área norte de Huehuetenango comenzaron con manifestaciones frente a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público en la zona 8 de la cabecera y frente a Gobernación Departamental de Huehuetenango para exigir la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso y del juez Freddy Orellana, a quienes señalan de dirigir un golpe de Estado. Los pobladores aseguran que están cansados de la corrupción y de las acciones del MP, como secuestrar las actas electorales que a su criterio son ilegales. Las medidas serán progresivas hasta lograr el objetivo. Bueno, y las manifestaciones podrían implementarse esta semana según las autoridades indígenas de Sololá. Sin embargo, los bloqueos de carreteras ya no estarán en estrategia de protesta. Misraí Chokik, alcalde indígena de Sololá, descartó la posibilidad de que se pudiera realizar bloqueos a escala nacional durante esta semana como parte de las medidas de manifestación que exigen la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y otros funcionarios del Ministerio Público, así como la destitución del juez Freddy Orellana. Desde el pasado viernes, las autoridades ancestrales han mantenido asambleas para determinar las fechas de las caravanas y protestas pacíficas que estarán realizando en los próximos días, pero no está contemplado el cierre de carreteras. No obstante, de darse la situación de algún bloqueo, eso correspondería específicamente al grupo que se concentre en el lugar de manifestación y no por orden de las alcaldías de Sololá o los 48 cantones de Totonicapán, aseguró Chokik. La manifestación pacífica continúa. Ahora las concentraciones en las carreteras pues ya fueron levantadas. Ahora se cambió estrategia. La mayoría de las poblaciones van a estar concentradas en los diferentes puntos de la ciudad capital, a base de entidades de justicia, ¿verdad? Ok, digamos, entonces bloqueos ya no estarían haciendo, solo serían movilizaciones, digamos. Nosotros, los pueblos que estamos liderando este movimiento, ya no tenemos previsto bloqueos, sino que una manifestación masiva. Okay. Entonces, de repente que algún pueblo, ¿verdad?, espontáneamente opte por concentrarse en algún punto de alguna carretera, eso sí sería decisión de cada pueblo. Este martes continuará el diálogo convocado por el presidente electo Bernardo Arévalo, autoridades indígenas y el sector empresarial. Tras culminar la cuarta reunión, se espera tener un pronunciamiento con acuerdos entre las partes. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, en otras cosas, una aplicación digital es la alternativa que impulsan 20 organizaciones para respaldar los resultados electorales y la labor de las mesas que recibieron los votos en los comicios de este año.
La aplicación Defensores del Voto nació ante el riesgo que tienen los miembros de las juntas receptoras de votos por las posibles investigaciones que desarrolla el Ministerio Público sobre los resultados electorales y plantea que los presidentes de cada junta puedan subir un video que respalda el acta escaneada en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y la copia física. Según Pedro Cruz, miembro del Movimiento Defensores del Voto, la aplicación representa un acompañamiento y respaldo a todos los integrantes de las más de 24,000 mesas receptoras de votos que participaron en las elecciones del 25 de junio y le sugiere un mensaje basado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala que respalda la libertad de expresión. La página para subir el video es www.defensoresdelvoto.gt/certificar-medio-acta. Primero, pues se busca su mesa. Si se sabe el número de mesa, pues lo ponen. Si se saben pues el distrito, el municipio, el departamento y por ahí el centro de votación, pues también lo pueden poner. Hay formas para poder encontrar la mesa, muy sencillo. En el momento en el que aparece la mesa, el sistema automáticamente muestra el acta que las personas que estaban integrando la mesa firmaron en el momento que se hizo el conteo de votos en la primera vuelta. Entre las entidades que respaldan la plataforma se encuentran las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala, Tanques de Pensamiento, organizaciones de la sociedad civil y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Además, se dialogó con los magistrados del TSE para tener su aval. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, a esta hora vamos a cambiar el tema porque tenemos que mencionar al expresidente Otto Pérez Molina, que deberá pagar un millonario resarcimiento al Estado de Guatemala por los daños causados por la corrupción que admitió en el caso Cooptación del Estado. Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de reparación digna en el caso Cooptación del Estado, por el que el expresidente Otto Pérez Molina fue condenado a 8 años de prisión el pasado 6 de septiembre. Para reducir la pena, Pérez Molina, señalado de dirigir una estructura criminal por la que recibió 500 millones de quetzales a cambio de otorgar más de 70 contratos, se sometió a la figura de aceptación de cargos por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude. Finalmente, al expresidente se le impuso una multa de 10.5 millones de quetzales y 1.5 millones de dólares, además de la imposibilidad de ejercer cargos públicos. Este 30 de octubre, el juzgado de mayor riesgo B resolvió que el exmandatario deberá pagar 4 millones de quetzales al Estado en reparación digna. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, tenemos otra información. Los representantes de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, y de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, Proneco, pidieron a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas atender la solicitud de renovar las credenciales de exportación de mina de níquel y ferroníquel en el STOR. Esto luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos les otorgara una licencia a ambas empresas para reanudar operaciones tanto de producción como de exportación. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, otorgó una licencia a ambas empresas a inicios de octubre, luego de que en noviembre del 2022 las incluyera en una lista de entes sancionados. Marco Aceituno, presidente de CGN Proneco, informó en conferencia de prensa que una vez levantada la restricción, solicitaron el documento al MEM y cuando eso suceda podrán reactivar toda la cadena productiva en sus plantas. Aunque la tormenta Pilar no tocó el territorio centroamericano, varios efectos dejaron las lluvias en el territorio nacional. Cuando regresemos les contamos más de esta historia. Bueno, el clima es noticia. El Servicio Meteorológico del INSIBUME informó que continúa el monitoreo de la tormenta tropical Pilar, la cual se encuentra al sur de las costas del Pacífico guatemalteco. Sin embargo, el impacto para el país se verá reflejado en lluvias.
La tormenta tropical Pilar continúa con movimiento lento hacia el noroeste y en su centro mantiene vientos con velocidad de hasta 85 kilómetros por hora. Y aunque se prevé que no se acerque a nuestro país, este estará generando efectos indirectos y según el INSIBUME se espera que las lluvias se intensifiquen en varias partes del país. Por el momento la trayectoria se prevé hacia el Océano Pacífico, alejándose de las costas de El Salvador y de nuestro país. Por el momento está en las cercanías de El Salvador y no tiene efectos directos sobre nuestro país, pero sí nos va a dejar un ingreso mayor de nubosidad y de humedad, por lo que esperamos que hayan lluvias un poco más fuertes o más marcadas en el área del sur, en el Pacífico y posiblemente hasta el altiplano central. Las fuertes lluvias de Pilar podrán producir inundaciones repentinas en áreas urbanas, junto con deslizamientos de tierra en áreas de terreno saturado en la costa del Pacífico. Los efectos de la tormenta en nuestro país van a ser pues hasta las próximas 48 horas, ¿verdad? Van a durar 48 horas y pues los mayores acumulados de lluvia podrían presentarse al finalizar la tarde o la noche. Pues la precaución con los lajares en la cadena volcánica, ya tenemos suelos bastante saturados, entonces pues sí habría que estar muy alertas en relación a temas de movimientos en masa y de inundaciones. Además, se monitorea la actividad ciclónica del Mar Caribe y un sistema de alta presión asociado a un frente frío al norte del Golfo de México. Este frente frío y el sistema de alta presión se acercarán al país, incrementando las lluvias y la velocidad del viento norte a partir del martes 31 de octubre. Se esperan mayores acumulados de lluvia también sobre la zona norte del territorio nacional, es decir, Petén, franja transversal del norte y el Caribe. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y las lluvias de las últimas 24 horas han causado inundaciones y daños en carreteras. Según reportó la Conred, en Tacisco, Santa Rosa, se incrementó el nivel del río El Jobo, lo que provocó inundaciones súbitas en viviendas. La crecida del río originó el colapso del puente El Jobo en el kilómetro 103 de la ruta antigua Escuintla CA1 Oriente. También se reportaron 2 viviendas con daño severo, 13 con daño moderado y 15 personas damnificadas. En aldea Santa Anita, Tacisco, donde algunas familias también fueron afectadas por las lluvias. En Panzós, Alta Verapaz, las fuertes lluvias causaron el aumento del caudal del río Pueblo Viejo, Sierra de las Minas, lo que afecta el paso de vehículos. Bueno, en otro suceso, por más de 12 horas, bomberos voluntarios trabajaron en sofocar un incendio de grandes proporciones en un edificio de 4 niveles que almacenaba producto plástico. Una densa capa de humo negro evidencia el peligro con el que trabajaron los bomberos voluntarios sobre la 10ª Avenida y 19 calle de la zona 1 de la capital. El inmueble, utilizado como una bodega, estaba lleno de material altamente inflamable, como juguetes plásticos y árboles de Navidad, algo que complicó la intervención de los bomberos, sumado a la poca visibilidad por el humo. Quienes trabajaron con equipo de respiración de aire comprimido por la falta de oxígeno en el lugar, por las altas temperaturas que superaron los 300 grados, también fue necesario en varias ocasiones bañar con espuma a los bomberos que laboraron en la zona. El incendio comenzó a las 5 de la mañana y fue controlado en su totalidad alrededor de las 17:30 horas. Según confirmó Bomberos Voluntarios, y se necesitó más de 80,000 galones de agua. Esta semana los cementerios reciben a cientos de familias que recuerdan a sus seres queridos y hay que aceptarlo. Todos vamos a morir algún día, pero la factura final no es la misma para todas las personas. ¿Cuánto cuesta transitar al más allá? Nuestro compañero Carlos Kessler explora esta pregunta en el siguiente reportaje especial. Cada fin de año recordamos a los muertos. Y hay que aceptarlo. Todas las familias han llorado a un ser querido, pero no a todas les sale la misma cifra en la factura. La muerte es un fenómeno inevitable, es un fenómeno natural. Se sabe que nos vamos a morir algún día.
y por eso es que es un negocio seguro. No hay una tarifa única para dar el último adiós a una persona. Si hablamos de una despedida tradicional en la capital de Guatemala, un entierro cristiano, el precio más económico supera por 700 quetzales un salario mínimo mensual del sector no agrícola. Pero ese costo puede rebasar la suma de 10 de estos salarios o incluso llegar a más, dependiendo del sitio del funeral, los servicios que se adquieran o si se hace una compra con anticipación. Aquí trabajamos 24 horas, y no importa si es feriado, es X fecha. Los servicios funerarios ya son parte del ritual mortuorio en Guatemala, precisamente porque las leyes así lo exigen. Justo así, la factura de la muerte se empieza a escribir primero en la caja de las empresas funerarias. Veamos. Para ponerlo simple, las funerarias tipo A ofrecen 5 bienes o servicios básicos: el traslado del cuerpo, los trámites de defunción, el ataúd, el embalsamamiento del cuerpo y la apertura de capillas de velación. Las B hacen lo mismo, excepto el embalsamamiento de cadáveres dentro de sus propias instalaciones. Y las C no embalsaman cuerpos ni habilitan capillas de velación. Aunque en el papel tienen diferencias, las funerarias, en la práctica, suelen ofrecer lo mismo. Venden el paquete completo a las familias al subcontratar a otras empresas. Cotizamos el precio del combo de los 5 servicios básicos en 9 funerarias, 3A, 3B y 3C. La factura nos puede salir entre los 3.500 y los 31.000 quetzales por el momento. Va a depender mucho de la marca, de la trayectoria, de las instalaciones, de las herramientas que tienen para poder atender. Edwin Josué conoce de esas diferencias entre funerarias. Es aliado de varias compañías de categoría C para completar una tarea algo inusual: embalsamar cadáveres. Pues inyectar vía arterial el cuerpo para detener el estado de descomposición del cuerpo, para que a los familiares les pueda dar tiempo como que para velarlo y compartirlo en el último momento. Este es el laboratorio donde labora Edwin Josué. Aquí también maquilla a los fallecidos antes de los velorios. No pudimos entrar con él a la sala por las normas sanitarias que regulan el contacto con los muertos. En un accidente de tránsito vienen como disformes, entonces hay que tener esa paciencia y ese amor para poder reconstruir de nuevo el rostro de la persona, para que cuando se presente al familiar tenga por lo menos aquella idea de cómo lo conoció, no cómo quedó o cómo estaba, ¿verdad? Edwin Josué acumula 14 años de experiencia en este trabajo, en el que ha tenido algunas vivencias inusuales. Hace poco pues tuvimos algo bien raro dentro de nuestras instalaciones, de que ya estábamos descansando, estábamos tomándonos un café que eran como las 2 de la mañana y empiezan a llorar dentro de la clínica, dentro del laboratorio. ¿Y quién está llorando ahí si ahí no hay nadie, verdad? Entonces prácticamente cuando procedo a ir a observar qué era lo que estaba pasando, no había nadie, ¿verdad? Cuando hablamos de los muertos, siempre hay muchas historias que contar, pero regresemos a hablar de la factura que pagan los vivos. En Guatemala, desde hace mucho, también hay que gastar por un espacio en el cementerio. Con la conquista castellana y luego española, entonces ya se obliga a que las personas sean enterradas en sitios fuera de casa, porque eso pues se interpretaba de una forma no correcta. Con la colonia pues se te va a enterrar en las iglesias. Y luego, ya con la reforma liberal de 1871, las reformas que hacen al Código Civil y demás, se desacralizan las iglesias para entierros y se entierran en cementerios. En los cementerios públicos de la capital, la mayoría de los espacios está en alquiler. Suelen costar entre 200 quetzales durante 6 años y se renuevan cada cierto tiempo. En los camposantos privados, los términos cambian. Allí, los espacios se suelen comprar y el monto puede ir desde los 30.000 hasta los 150.000 quetzales, dependiendo de si es un nicho o un mausoleo. Todas estas sepulturas sirven para el entierro cristiano que mencionamos al inicio. El cristianismo católico que predominó durante tanto tiempo acá, pero también el cristianismo evangélico lo dice, es de que nuestro cuerpo tiene que ser sepultado para esperar la resurrección, ¿sí?
el día que Cristo venga y entonces se resucita en cuerpo y alma, ¿no? Esa es la visión que predomina en Guatemala, en donde 8 de cada 10 personas se identifican como católicas o evangélicas, según encuestas especializadas. Pero esa no es la única forma de despedir a alguien. La factura funeraria también puede incluir una cremación, el proceso de convertir un cadáver a cenizas. Nuestro sondeo nos muestra que el precio promedio de este servicio ronda en los 16,000 quetzales, sin importar el tipo de funeraria. Ahora, sin importar si cremamos o no a nuestro ser querido, la factura se dispara si la despedida ocurre en una comunidad maya. En las comunidades se celebra por lo regular 3 días de actividades relacionadas a la muerte. El día que fallece la persona, se avisa a los familiares más cercanos y se avisa a la gente de la comunidad. Entonces la gente llega a tu casa a ayudar a preparar la casa, a mover muebles, a limpiar la casa. Es un evento donde no solo van a querer el servicio funerario como tal, sino ellos van a pedir alimentación mucho más formal. Lo que pasa es que una de las principales cosas que tienes que ver es que tú estás involucrado con tu comunidad. Entonces muere alguien de tu comunidad, es el pueblo entero el que sufre la pérdida. Que eso es lejos del pensamiento occidental. En el interior puede pasar los 500 personas que van a visitar un funeral. Háganse cuenta que serán 3, 6, 9, 10, unas 10 comidas, 10, 12 comidas las que se le da a la gente cuando alguien fallece. Y con eso en mente, ¿a cuánto sale la factura final en una comunidad maya? Depende de la familia y de la capacidad económica de la familia. En el caso de mi papá, él dejó 35,000 quetzales para su muerte. Al final fue casi el doble lo que se gastó. Fueron como 75,000 quetzales los que se gastaron. Entonces sale más barato morirse en la capital que morirse en un pueblo. En el campo o en la ciudad, nadie duda de firmar la factura de la muerte. Al final, para muchos, las despedidas en la tierra significan reencuentros en el más allá. Porque si afrontamos nosotros la muerte de esa manera, es mucho menos dolorosa y siempre va a existir un sentido de esperanza. Incluso hasta la persona más atea, digamos, pretenderá ser recordada. Y eso es parte de mantener la vida, ¿no? Mantenemos la vida de nuestros muertos a través de fotografías, a través de recordarlos en una charla, a través de conmemorarlos en el fallecimiento, en el aniversario de su fallecimiento, de su cumpleaños, o por ejemplo el Día de Muertos, ¿no? Que por eso hacemos ahí una reconexión con esos espíritus. Existan o no, nosotros queremos reconectar con ellos, somos nosotros los que tenemos esa necesidad. Bueno, ya lo veo un tema delicado, pero es importante también pensar y reflexionar en estas situaciones que se nos presentarán a todos en cualquier momento. Bueno, vamos a más información porque ante las alarmantes cifras reportadas por el Ministerio de Salud relacionadas con la salud mental de los jóvenes y adolescentes en Guatemala, UNICEF instó a dicha cartera a abordar los casos. Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, reza el dicho que conduce a reflexionar acerca de la importancia del cuidado de la salud mental desde temprana edad, un tema que preocupa al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en Guatemala, ante las alarmantes cifras del Ministerio de Salud y Asistencia Social que revelan que de enero a julio de 2023, más de 34,000 guatemaltecos fueron diagnosticados con un trastorno mental. De ese total, el 40% son menores de 19 años. Para Araceli Telles, coordinadora de la salud mental, los trastornos mentales en la población joven pueden devenir del uso excesivo de redes sociales o medios digitales, trastornos del sueño, abuso sexual. En el mes de abril se terminó la política de salud mental, ¿verdad? Esto fue un gran avance porque realmente el país no contaba con políticas ni con una ley. De acuerdo con Brenda Cifuentes, psicóloga infantil, la gestión de las emociones es importante al momento de afrontar las situaciones que se presentan en las diferentes etapas de vida. Bien es cierto que lo que nos pasa es importante. Podríamos decir que un 10% es lo que nos pasa y un 90% cómo decidimos gestionarlo. Porque para gestionarlo necesitamos herramientas y necesitamos que alguien
de alguna manera nos haya corregulado, haya estado con nosotros. Entonces, sí, se van a dar trastornos como ansiedad, depresión. Para identificarlos, Cifuentes recomienda a los padres de familia estar vigilantes de los patrones del sueño, hábitos de alimentación, etapas de regresiones en la orina y reacciones de miedo o inseguridad. Según el reporte, los trastornos más frecuentes en la población guatemalteca son la depresión y la ansiedad, y que en 2022 el 57% de los suicidios registrados corresponden a adolescentes y jóvenes entre los 11 y 30 años. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Dice que es inocente. El implicado en la muerte de Yajaira Hu cuenta ante un juez su participación en la muerte de la mujer que murió de manera brutal. Esto y más cuando regresemos a Noticiero Guatevisión. Tenemos más noticias. El principal acusado de la muerte de la joven madre universitaria Yajaira Hu este día habló por primera vez en el juicio y relató ante el tribunal su versión, coartada que no coincide, según el Ministerio Público. El juicio por el crimen de Yajaira Hu llega a su fase final. Este 30 de octubre, en la sala de audiencias, fue proyectada una serie de imágenes grabadas por cámaras de seguridad que revelan algunos de los momentos antes de los crímenes cometidos en la madrugada del 13 de agosto de 2022. En los fotogramas se observa cómo Yajaira es acechada en las afueras de un restaurante de la zona 6 capitalina. La investigación del Ministerio Público apunta que se trata de André Ibrahim Pinto Lima, uno de los acusados. Según el informe, el sujeto, en colaboración con el taxista César Monzón y su amante Alma Alvarado, habrían forzado a Yajaira a subir al vehículo y fue él quien la mató. Sin embargo, en la audiencia bajo juramento, André Ibrahim brindó su versión luego de su silencio en todo el debate. Yo me le acerco a ella y le pregunté por qué yo la vi llorando. Y le digo, ¿qué te pasó? Ella me dice, es que mis amigas me quitaron el teléfono y las llaves de mi moto. Y me pongo a platicar un ratito con ella, pero ella me dice, me voy a ir. Pero yo dije, en mi pensar, dije, una muchacha a estas horas de la noche, mejor que no se quede sola. El cadáver de Yajaira Hu fue identificado en la mañana del 13 de agosto de ese año y los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses desvelan que la joven fue ultrajada antes de ser asesinada. Según los peritos, la joven muere asfixiada por estrangulación. Además, entre las pruebas materiales se estableció la presencia de ADN del principal acusado, André Ibrahim. A los 3 procesados se les acusa de haber cometido los delitos de plagio o secuestro, violación y asesinato. El próximo 10 de noviembre, el Ministerio Público y el abogado querellante presentarán sus conclusiones, mientras que el 16 de noviembre será el turno de la defensa. Será entonces cuando Alma Hernández, madre de Yajaira, conozca la resolución de un tribunal. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. En otro caso, Mauricio Iván López Pérez fue condenado a 30 años de prisión por el secuestro y asesinato de Jorge Eduardo Chávez Coyoy, de 24 años, hecho ocurrido en agosto del 2022. De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue interceptada en Olintepeque. Los plagiarios exigían a la familia pagar un rescate de 400,000 quetzales. Los padres del joven entregaron 15,000 quetzales en efectivo. Sin embargo, el joven fue asesinado y su cuerpo abandonado en la ruta interamericana, jurisdicción de Sololá. El año pasado, el padre de la víctima confió el caso a la justicia divina. En noviembre del año pasado, el ahora condenado y su hermana Lisbeth Joana López Pérez fueron capturados en la zona 2 de Mazatenango, sindicados de secuestro y asesinato. Durante la audiencia de reparación digna, a solicitud de la Fiscalía, el tribunal ordenó al sentenciado el pago de 125,000 quetzales como medida de restauración por daño moral, mientras que como medida de satisfacción, el condenado deberá publicar la sentencia del caso en un medio de comunicación. Mire, 2 presuntos narcotraficantes de nacionalidad mexicana fueron extraditados hacia Estados Unidos por presuntamente pertenecer a una estructura criminal dedicada al trasiego de fentanilo al norte.
Según la Policía Nacional Civil, Sergio Antonio Duarte Frías, de 26 años, y Humberto Beltrán Cuen, de 69 años, alias Don Chino, son requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración para importar a Estados Unidos 400 gramos y más de mezclas y sustancias conteniendo fentanilo, así como por lavado de dinero y por poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Bueno, en otras noticias, un bus de transporte colectivo cayó a una hondonada en el kilómetro 137.5, finca Palafox, en San Antonio, Suchitepeques. Vecinos del lugar, junto a las autoridades correspondientes, ayudaron a socorrer a los heridos. Se reportan 6 pasajeros que recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados al Hospital Nacional de Mazatenango. Y durante la madrugada, un vehículo cayó al fondo del río Los Coches, en el kilómetro 165, Cuyotenango, Suchitepeques. Elementos de los bomberos municipales departamentales abordaron al lugar para auxiliar al herido. En el interior del vehículo localizaron el cuerpo del piloto, identificado como Brian Gustavo Guillén, de 38 años, quien se encontraba muerto debido a un politraumatismo general. Y anoche, agentes de la Policía Nacional Civil señalados de haber asesinado a balazos a un vecino de La Gomera, Escuintla, fueron vapuleados. Y hoy las autoridades se pronunciaron por el hecho y dijeron que los oficiales actuaron en defensa propia. Varios pobladores de La Gomera, Escuintla, vapulearon a unos agentes de la Policía Nacional Civil, quienes minutos antes habían disparado contra un hombre y debido a la gravedad de las heridas murió. En el video se observa cómo decenas de personas intentan linchar a uno de los uniformados, mientras que otros agentes intentan impedirlo. Ante esta situación, la PNC emitió un comunicado en el que señala que los agentes se encontraban brindando seguridad en un evento deportivo en la aldea Betania, cuando fueron alertados que en la aldea Playas de La Gomera, Escuintla, un hombre presuntamente bajo efectos de licor y portando un rifle de forma ilegal amedrentaba a los vecinos. El escrito detalla que el individuo, al observar a los policías, les disparó en repetidas ocasiones. Es por ello que los agentes respondieron al ataque. Agregó que momentos después varias personas bajo efectos de licor se aglomeraron en el lugar del hecho y alteraron la escena agrediendo a los policías. Además, mencionó que el grupo de personas robó una pistola y el rifle de Alex Morales, quien disparó contra los agentes. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. Estamos ya en nuestro segmento de Guate Reporta con los mensajes que usted ha enviado a través del 4003-3859. Agradecemos que lo haga y lo invitamos a que lo siga haciendo. Mire, nuestra televidente Miriam Ríos nos envió información sobre el trabajo que supuestamente efectuó un grupo de traileros, quienes se unieron para reparar el hundimiento que desde hace varios años se había formado en el kilómetro 204, carretera hacia Huehuetenango. La fotografía que nos compartió muestra el lugar en donde estaba el hundimiento, que causaba largas filas de vehículos por el peligro que representa para los automovilistas. Y nuestro televidente José Ortiz nos envió información que tiene que ver con la construcción de un distribuidor vial en el área metropolitana. El mensaje da cuenta de que los trabajos de la obra del paso a desnivel al final de la avenida Petapa avanzan muy poco y que es necesario que las autoridades agilicen el proyecto porque actualmente genera un fuerte tráfico vehicular que perjudica a miles de automovilistas.
Bueno, a esta hora continuamos con una invitada en el set. Se trata de Jimena Santiago, porque hoy tenemos Guatemala no se detiene en la señal de Guatevisión. Así es que nos da muchísimo gusto recibirte esta noche, Jimena, para que nos cuente un poquito de qué se trata ese eje que vamos a estar cubriendo esta noche, porque además me parece que es nuevo. Así es que por favor cuéntale a la audiencia de qué se trata. Así es, buenas noches María Luisa y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Como les están comentando, tenemos un eje nuevo que se suma a Guatemala no se detiene. Ahora contamos con 6 y este es el Agroimpact. ¿Qué quiere decir este nuevo eje? Se centra en la agroindustria, que es darle un valor agregado a todos los productos que ya está produciendo Guatemala, como lo pueden ser las frutas, las verduras y demás. Bueno, y nos puedes adelantar un poquito, porque yo sé que la gente quiere saber de qué se trata, qué viene, qué van a ver, terminando Noticiero Guatevisión. Adelántanos un poquito de qué van a hablar hoy en esta ocasión, qué vamos a hablar, porque yo me incluyo. Así es, les puedo comentar un poquito de reportaje, así como el aguacate, que es una gran fruta que se exporta a varios países, hay otras más que pueden llegar a Europa, a la región de toda América, pero hay ciertos problemas logísticos que impiden que Guatemala sea un exportador líder en esta región. Ya se los comentaremos luego. Claro que sí, tampoco les podemos decir todo lo que va a pasar en este programa de Guatemala no se detiene de este lunes, les repito, después de Noticiero Guatevisión, así es que se tiene que quedar en nuestra señal. Y por favor, yo quisiera que nos digas algo más, porque sabemos que los reportajes son muy importantes, Jimena trabaja muchísimo en ellos para llegar un poquito más a profundidad, pero hay otras mecánicas y otras logísticas en el programa. Así es, les tenemos varios segmentos, incluidos el micrófono abierto. Regresa esta dinámica en la que vamos con ustedes, los guatemaltecos que se encuentran en todas las calles de la ciudad capital, para preguntarles cómo es que consumen ciertas frutas. Vamos a conocer cómo las preparan y también en C tuvimos a grandes invitados que nos van a explicar un poquito más a detalle de estos temas, de qué necesita Guatemala para impulsarse en la agroindustria. Bueno, es una maravilla de verdad, porque ya nos decía Jimena que vamos a hablar del aguacate, que fue un reportaje muy interesante que ella realizó, y hay también otras frutas, el mango, por ejemplo, y quién no ha disfrutado de un mango, de un aguacate, pero sin adelantar mucho más, sin hacer spoiler, sí quisiéramos que nos digas los beneficios específicos que le traería a nuestro país exportar este tipo de productos. Bueno, si se aumentan las exportaciones, déjame decirte, María Luisa, esto también traería muchísimo más trabajo, porque se abre un abanico de posibilidades para Guatemala y para toda la economía, y esto incluye aumentar el Producto Interno Bruto y así mejorar el desarrollo de este país. Interesantísimo. Este programa estará de lujo, no se lo puede perder, se lo digo yo porque yo sé que le estoy diciendo. Yo aprendí muchísimo además en este programa de Guatemala no se detiene, que se emite hoy lunes, terminando Noticiero Guatevisión, con este nuevo eje que nos presentan de Agroimpact, algo que ya hace Guatemala, pero lo podemos hacer mejor. Así es. Siempre se puede mejorar en todos los ejes de Guatemala no se detiene, siempre les traemos el detalle de qué necesitamos para hacer esta industria más productiva. Gracias, Jimena, gracias, y por supuesto a ustedes la invitación, y en este momento vamos a hacer una pequeña pausa, pero seguimos con las noticias en Guatevisión. Las puertas del Día de Todos los Santos están casi abiertas. Nos vamos a Zumpango, se prepara para el fastuoso Festival de Barriletes. Bisanet Guatemala, empresa líder en su categoría con más de 24 años en el mercado guatemalteco, a partir de hoy se convierte en Neonet, que se caracteriza por ser líder en innovación e implementación de plataformas que han facilitado la aceptación de medios de pago electrónico en el país y región, brindando soluciones de pago ágiles y simples. El motivo fue que durante estos 24 años de trayectoria, bendito Dios, de éxito, que hemos ampliado la aceptación de medios de pago electrónico. Como lo dije en mi charla, cuando empezó Bisanet, únicamente existían pocos comercios donde se podían consumir, sobre todo en el área rural casi no se existía. Las tarjetas se utilizaban más que todo en la ciudad capital. Pues todos estos 24 años que hemos tenido en el país nos ha permitido a nosotros expandirnos, y hoy contamos más de 110,000 comercios en todo Guatemala. Pero estábamos más enfocados en la aceptación de tarjetas de crédito y de débito Mastercard y Visa. Lo que nos motivó este cambio es que nos estamos expandiendo a dar más servicios y más productos relacionados con todo lo que es movimiento de dinero.
Nuestro competidor número uno es el efectivo y lo que queremos es eso, darle la oportunidad a los usuarios, a los guatemaltecos, a tener una mejor aceptación en comercios afiliados. Pero estoy hablando de MIPYMES, que es el mercado donde Neonet se está enfocando ahora más para expandirse. Neonet cuenta con una amplia historia liderando esfuerzos de aceptación en el país, sirviendo de modelo para múltiples iniciativas en Centroamérica. Neonet, más ágil, más simple. Para Mundo Empresarial, Diana Ruiz. Despierta cada día con Viva la Mañana, la telerevista que te llena de energía y te alegra desde las 7:30 de la mañana. Únete a nuestro equipo de expertos en cocina, música, salud y entretenimiento. Cada día te mantenemos informado con las últimas noticias, entrevistas exclusivas y segmentos especiales. Risas y muchas sorpresas mientras disfrutas de un buen café. Despierta y sé parte de la mejor manera para comenzar bien tu día. Con Viva la Mañana. En el deporte, el Teatro del Châtelet de París, Francia, fue el escenario en donde este lunes el futbolista argentino Lionel Messi fue escogido por la prensa especializada como... Bueno, y pasamos a la cultura. Conozca la historia de la tradicional exposición de barriletes de Zumpango en Zacatepeques, un evento que volverá este 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos. En este evento hay espiritualidad y organización de los comunitarios. Cuenta la leyenda que cada 1 de noviembre se abren las puertas del inframundo y las almas de los difuntos visitan a sus familiares. Según el relato de los abuelos, los espíritus malos rondaban el camposanto y perturbaban las almas de los santos difuntos, por lo que preocupados se acercaron a los ancianos de la comunidad y ellos les recomendaron armar unos trozos de papel que pudieran volar a la misma altura de los espíritus y de esa manera los ayudarían a encontrar el descanso eterno. Era, que según decían nuestros abuelos, que era para espantar a los malos espíritus. Sí, se le ponía al barrilete una cuestión que golpeaba cuando estaba volando, hacía esto, y era para espantar a los malos espíritus. A raíz de este relato, los pobladores de Zumpango, Zacatepeques, optaron por crear barriletes, que se convertirían en un instrumento para comunicarse con sus ancestros. Nos enseñaron cuando el barrilete estaba elevado, enviarle como... En ese tiempo nosotros le decíamos telegramas porque le poníamos papelitos al hilo y lo llevaba hasta el barrilete. Era lo que nosotros creíamos que nos comunicábamos con nuestros ancestros. Tras el terremoto de 1976, la creación de barriletes quedó en pausa, debido a que varios barrileteros fallecieron, pero fue retomada en 1978. Desde ese entonces, los pobladores han conservado esta tradición. Nosotros salimos a rescatarlo en 1978 conformando un grupo que en su oportunidad se llamaba Conojer Junán. En sus inicios los barriletes eran elevados por las calles. La actividad era únicamente para los pobladores y se llamaba Concurso de Barriletes Gigantes, que con los años se convirtió en el Festival de Barriletes Gigantes, un acontecimiento de relevancia y de talla internacional. Ha sido tal la magnitud de este evento que tiene su propia melodía, Barriletes de Zumpango, escrita por el compositor zumpanguero Nazario Rucal. Realizar barriletes gigantes es un legado que ha trascendido por generaciones y a través de ellos se honra la memoria de los antepasados. Todo lo que hago acá, plasmo mis sentimientos a través del papel chino, es a través de mi abuelo. Yo recuerdo que en el año de 1988, cuando yo tenía 7 años, fui a ver el festival, que en ese entonces era concurso de barriletes gigantes, que se hacía ya siempre en el campo de fútbol.
Y yo me recuerdo que el barrilete más grande que estaba en ese entonces era como de 8 a 10 metros. Y parado enfrente de ese barrilete, yo le dije a mi abuelo que yo un día quisiera ser yo igual que ellos. Y regresando ya acá a la casa, me dijo él, mira, te voy a empezar a enseñar cómo hacer un barrilete. En ese entonces se hacía de nylon, porque es el único, creo que, material que él tenía a la mano. Los artistas zumpangueros han mejorado la técnica en papel china, a tal grado que se asemeja a una pintura, convirtiendo el festival en una de las tradiciones más coloridas e importantes en Guatemala. Hemos llevado el arte del barrilete a un nivel mucho más complejo, casi que acercándonos hasta el hiperrealismo, podría decirlo. Ahí sí que mejorando la técnica del papel de China, hemos casi que alcanzado el nivel de ver un tipo de arte que se asemeja a las pinturas. Los barriletes gigantes de Zumpango Zacatepeques han logrado ser la conexión entre los visitantes y los seres queridos que han trascendido. Que se nos acercó una persona y ella pues tenía ese deseo de enviarle un mensaje a su familiar que había fallecido, y se acercó con nosotros con el barrilete, y antes de que lo eleváramos nos pidió de favor de que le pusiéramos una nota en el barrilete. Si usted quiere mandar un mensaje al cielo, pues aquí están los barriletes gigantes, y a la hora de elevarlos, pues esperamos que su mensaje llegue a su ser querido. Este 2023 se cumplen 45 años del Festival de Barriletes Gigantes. El tema será Colores al Viento, en el que participarán 60 colectivos, más de 2.070 artistas barrileteros, y se espera que al lugar asistan alrededor de 130.000 visitantes extranjeros y nacionales. Para este año el festival tendrá una segunda fecha, en la que contarán no solo con expositores locales, también habrán artistas de otros países que expondrán sus creaciones. Tendrá por nombre Convivencia Internacional y se realizará el 2 de noviembre. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Bueno, y para estar a tono con la temporada, escuche, el niño Jorge Mario Alejos nos narra el cuento El Niño de Atoche, escrita por Efraín Morales Sánchez. No pierda detalle en nuestro segmento de Historia Urbana con el especial Versos de Miedo. Cuenta don Tono que un día salieron a medianoche de una finca en Coatepeque con 2 camiones cargados de chipa. Como a las 2 de la mañana iban cruzando la Vuelta del Niño, que se encuentra en Santa Cruz Mulúa. Adelante de él iba su compañero. Todo iba bien cuando de pronto don Tono vio salir del monte un niño que iba gateando a atravesarse la carretera. Todos los pelos se le pararon y se quedó como dormido sobre el timón de su camión. Don Tono no podía creer lo que había visto. Su compañero lo estaba esperando adelante de la ulera. Cuando le contó lo que había visto, no lo creía. Todos los pelos se le erizaron y escuchó la sonrisa de un niño. Cuenta que el niño que se atravesó es el niño de Atoche, que apareció en la fosa del río, el niño que atraviesa la parte oriente de Santa Cruz Mulúa. Bueno, y así llegamos al final agradeciendo su atención como siempre y especialmente que haya iniciado la semana enterado de todas las noticias a través de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Ahora lo invitamos a que se quede en la señal de Guatevisión porque llega Guatemala no se detiene. Buenas noches.